Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje vamos a hablar del lanzamiento de un gran libro que va a apoyar la jurisprudencia colombiana, mexicana y española en materia arbitral. Tenemos un invitado muy especial que además de ser abogado, jurista, escritor, periodista y que además ha aportado para el desarrollo del arbitraje en Colombia. Bueno, no se diga más, se trata del doctor Hernando Herrera Mercado. Doctor Hernando, bienvenido. Muchas gracias, doctora Carolina, por esta muy amable invitación. Complacido en atenderla. Sé de la importancia que tiene esta muy importante tarea que usted realiza y desde luego también utilizar esta vía tan idónea para fortalecer el arbitraje. Doctor Hernando, comencemos. Comencemos este gran escenario que tenemos acá para que nos cuente sobre este gran libro que va a lanzar, que lanza además el día de hoy, sobre arbitraje. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué México? ¿Por qué España? ¿Y por qué este tipo de jurisprudencia? ¿Y por qué este vacío encontró aquí una especie de necesidad para poder contarnos sobre la ley? Doctora Carolina, esto inicia y tiene tal vez un origen fundamental en una anterior obra que escribía sobre la impugnación del laudo arbitral y que tiene que ver con los recursos que se pueden proponer o formular contra el laudo. Y eso me llevó a la reflexión de lo mucho que enriquece también al arbitraje, además claro está de la cultura arbitral, de la tarea de nosotros los árbitros en lo que hace la jurisdicción, vía esos recursos para efectos también de nutrir el arbitraje de conceptos, de semántica arbitral, y me di entonces a la tarea de leer jurisprudencia, muchísima sentencia de estos países en particular, ahora diré por qué ellos tres, para efectos de acendrar y de profundizar en ese escenario. Y encontraba después de ello elementos fundamentales que me permitieron llegar, si así se quiere, a un glosario fundamental que lo enriquecen casi 1400 definiciones que han estado volcadas, desde luego, en lo que hace una taxonomía arbitral, por así decirlo, para bautizarlo y que nos sea lenguaje común y útil para los laudos arbitrales y para la difusión del arbitraje. ¿Por qué estos tres países? Porque son tres países ciertamente en materia arbitral muy relevantes. El caso de España es faro en materia arbitral y lo que hace desde luego en nuestro continente de México y de Colombia. Por eso son los países escogidos en esta instancia y en esta publicación. Pues enhorabuena, porque vamos a ver inclusive el lanzamiento de este gran libro, esta gran edición, que además no es la primera del doctor Hernando, ¿no? Correcto. Esta obra además es muy interesante señalarlo. Arranca en una tarea titánica, si se quiere, editorial, que la doctora Carolina conoce muy bien y nos ha acompañado como la Arbitraje 360 grados, que es una enciclopedia en materia arbitral. Hoy entonces estaríamos lanzando distintos tomos en lo que hace de arbitraje en materia societaria, arbitraje en materia de derecho a la competencia y el que es de mi autoría, por así decirlo, propiamente dicho, en cuanto a definiciones jurisprudenciales en materia arbitral. Se extraen entonces en múltiples jurisprudencias examinadas, más de 700 jurisprudencias de estos tres países, lo que hace de sus cortes, esos elementos que nos permiten llegar a unas definiciones, si se quiere, una obra extensa que supera las 1000 o casi las 1000 hojas y que, como antes lo señalaba, entonces expone diferentes criterios para tener un conocimiento pleno del arbitraje y para partir de una noción fundamental que usted la tiene muy clara y también la ha trabajado en sus múltiples áreas y de la cual hemos hablado, y es ese matrimonio necesario entre la justicia arbitral y la jurisdicción ordinaria. Nos parece que eso debe marchar de la mano de un matrimonio muy bien avenido. Pues fantástico. ¿Y por qué esos temas, doctor Hernando? ¿Por qué se enfocó en esos temas en la edición de su lanzamiento del libro de hoy sobre jurisprudencia? ¿Por qué pensó en esos temas? Es una muy buena pregunta, doctora Carolina. Yo creo que el elemento fundamental que permite calificar el arbitraje como apropiado, como además cumpliendo con su función instrumental, es la emisión del laudo. Y siempre entonces, tanto la otra obra que partía de la base de aquellos recursos que se pueden proponer tanto
en lo extraordinario como la anulación, en lo que hacen los países que soportan el amparo constitucional o la tutela para efectos de impugnar ese laudo, como ahora esto que retoma la actuación judicial en lo que hace de la revisión o del control de laudos, pero que nos permite llegar a nociones mucho más allá de las simples causales de anulación para extenderse, por ejemplo, a las razones del arbitraje, a la noción del arbitraje, a la naturaleza de la función arbitral, a la función de los árbitros, y encontramos esas múltiples, si se quiere también definiciones, a partir de esas sentencias de todos los tribunales de justicia de estos países. En el caso de España, sus tribunales autonómicos, de su Tribunal Superior o Supremo, de la Corte o Tribunal Constitucional, en el caso de Colombia, el Consejo de Estado, nuestra Corte Suprema de Justicia, también lo que hace de la Corte Constitucional, y en el caso de México también de los tribunales federales y por supuesto de su Corte Suprema de Justicia. Fantástico, doctor Hernando, porque además me hace recordar épocas donde además el doctor Hernando ha sido profesor mío, he tenido el honor de ser su alumna. Hemos sido mutuamente entonces complacidos porque también para mí ha sido un honor. Hemos disertado sobre muchos temas y bien interesante porque referirse al tema de los árbitros, también pues habrá que hablar sobre el derecho de revelación, el deber de revelación de los árbitros, el tema del desamparo de los árbitros, en ese momento en que es recusado y de golpe son razones infundadas, cómo se cubre esa necesidad dentro del marco de los distintos centros de arbitraje y dentro de esas reglamentaciones, porque al final nuestro jefe son los centros de arbitraje, ¿no? Sí. En la Administración de Justicia, en nuestra comunidad arbitral, ¿no es cierto? Y muy apropiado ese elemento porque además yo creo que este libro también concita una buena praxis arbitral en lo que hace específicamente a partir de esos precedentes jurisprudenciales para hacer del arbitraje materia más segura, porque son pronunciamientos, si se quiere, uniformes, continuados en lo que hacen los diferentes países, desde luego con matices, con especialidades, se especifica el tipo de tribunal, la noción de la que parten para llegar a esa conclusión, pero vamos a encontrar ahí que se refiere no solo a ese camino ulterior y si se quiere primigenio del arbitraje, como es el laudo, como figura fundamental, sino a todo lo previo, a todas las tratativas para llegar ahí. Y incumbe desde luego el procedimiento con todas sus variables, todas sus fases, en lo que hace la declaratoria de competencia, en lo que hace la fase de instrucción o la fase probatoria, en lo que hace la función de los árbitros y las diferentes vicisitudes que tenemos que atravesar los árbitros para llegar a un laudo, si se quiere, próspero y si se quiere también continuo y estable. Doctor Hernando, anhelo tener ese libro para poderlo disfrutar y tenerlo como una herramienta de consulta cotidiana. Enhorabuena por esta gran edición y esperamos poderla mostrar acá en un próximo encuentro. Muy bien, doctor Hernando, el doctor Hernando Herrera hizo y ha hecho a lo largo de toda su carrera, de toda su trayectoria profesional como árbitro, como jurista, grandes aportes en el arbitraje en Colombia, inmensos aportes. Fue miembro de la comisión redactora de la ley 1563 y cuando observamos, cuando estuvimos juntos, él en su rol de miembro de la comisión redactora, yo su secretaria técnica en la subcomisión de arbitraje internacional, pudimos ver muchas situaciones en la redacción de la ley, vimos la posibilidad, ojalá el sueño de haberse podido redactar una ley monista, pero no, fue dualista, tuvo en un solo cuerpo normativo, tuvo su capítulo internacional, su capítulo doméstico. Ya ha pasado 10 años, aproximadamente, unos 12 años. Doctor Hernando, ¿qué cambiaría de esa ley hoy? Y es una muy buena pregunta, además, creo que ese ejercicio, doctora Carolina, como muy bien usted pondera y que además contamos con la fortuna de tener ese acompañamiento suyo que siempre fue tan afortunado y siempre tan valioso, que además tuvo las luces de un maestro en lo que hace el derecho en Colombia y en el mundo, si se quiere, como el doctor Fernando Inestrosa, pero ciertamente después de una década y tanto, como bien lo menciona la doctora Carolina, puede ser el momento, como ya de hecho en el pasado, en anteriores ejercicios, que hemos estado involucrados ambos y unas personas, desde luego conocedoras también de este ámbito, podría valer la pena revisar distintos aspectos en lo que hace, obviamente, del arbitraje en Colombia, fortalecer el arbitraje internacional
usted tuvo una tesis muy interesante con relación a la eventual restricción para que no procediera el recurso de amparo, la acción de tutela frente a laudos arbitrales internacionales. Me parece que eso es importante si queremos seguir dándole horizonte a Colombia como sede de esos arbitrajes, y usted fue pionera en esa reflexión mediante esa muy importante tesis expuesta en ese momento. Tesis además que usted me corrigió y me acompañó, ¿no? Por generosidad suya, muy amable. Y también lo que hace ya en lo nacional propiamente dicho de distintos aspectos, medidas cautelares, es un tema que lo hemos conversado. Árbitro de emergencia, clarísimo, muy importante, toda la razón. El manejo de los recursos, que todavía seguimos utilizando un sistema, si se quiere, arcaico, toda vez que depende del presidente del tribunal arbitral y no del centro de arbitraje. El artículo 62 del arbitraje internacional que también, de la sede, que también hay que retocar. Entonces yo creo que llegó el momento, y ahora, de cara a un nuevo gobierno que seguramente viene con expectativas de cambio y mejora, podríamos convertirnos en voceros para efectos de esa buena praxis y fortalecer nuestro arbitraje, que ya es importante en Latinoamérica, en el mundo, pero con la idea de perfeccionarlo aún más. Hubo 2 reformas que naufragaron después de esta ley, intentando estas oportunidades de mejora, que básicamente eran mejoras procesales, ¿no? Para optimizar el trámite en los tiempos, y lo que el doctor Hernando está mencionando, efectivamente. Bueno, ojalá podamos retomar esas 2 iniciativas y podamos mirar si hay esa oportunidad de modificar y de acomodar y modernizar un poco más aún, la ley de arbitraje en Colombia. ¿Cuál es su sueño de una ley ejecutiva en Colombia, de una ley de arbitraje ideal para nuestra comunidad? ¿Cuál es el sueño, doctor Hernando? Yo creo que en eso vale la pena también eliminar lo que hemos denominado cuellos de botella, que hacen lento el arbitraje. Por ejemplo, la intervención de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que claro, en lo que hace de las controversias estatales ha sido muy importante, pero como se ata a un periodo adicional de traslado, mientras que la agencia se pronuncia sobre si eventualmente participa o no, habría la posibilidad de recortarlo para que concurriera ese plazo con el de la contestación de la demanda. ¿Por qué no pensar en un arbitraje fast track, en un arbitraje vía rápida, que tenga términos mucho más breves, para que el arbitraje en determinados asuntos pueda ser célere si aún todavía no lo es en otros? También lo que hace específicamente de la depuración del deber de revelación de los árbitros, siempre tan valioso, siempre tan oportuno, de cara a darle probidad, de darle transparencia al arbitraje. En eso nos parece que podríamos hacer unos esfuerzos adicionales por tratar esas buenas prácticas internacionales a nuestro arbitraje y darle mayor... para los terceros financiadores. Exacto, por ejemplo, que resulta tanto, fundamental, y lo que hace la tarea de los árbitros. Entonces, todo yo creo que va en línea de un arbitraje que se ve sano, pero que precisamente requiere esos ajustes para todavía ser mucho más idóneo. Bueno, yo sueño algún día con tener una ley realmente monista. Ese es mi sueño, una ley modelo UNCITRAL adaptada en su totalidad para el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional. Pero bueno, soñar es soñar, ¿no, doctor Hernando? Y soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Doctor Hernando, sé que en su calidad de director de la Corporación de Excelencia de la Justicia, que ha manejado de una forma extraordinaria, además de ser el fundador de la iniciativa de la maestría de arbitraje en la Universidad del Rosario, esta corporación tiene un evento a finales de octubre extraordinario. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? Muchas gracias. La corporación es un centro de pensamiento, un think tank tal vez de los más relevantes del país y también del continente en lo que hace el impulso, materia y revisión en materia judicial. Este año cumplimos un aniversario más y queremos por eso surtir una gran cumbre judicial, en la cual desde luego existan vasos comunicantes entre las diferentes jurisdicciones. Nuestro sistema colombiano pues implica distintos órganos de cierre, en lo contencioso el Consejo de Estado, en lo ordinario, que equivale a lo laboral, civil y penal, la Corte Suprema de Justicia, en lo que hace de lo constitucional la Corte Constitucional. Tenemos además la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para el tema de velar por la ética de jueces y abogados. Tenemos adicionalmente la Judicatura, que administra la rama, y tenemos la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, múltiple confluencia, hacer una
gran cumbre para que de cara al ciudadano se rindan cuentas de lo que ha sido este año en resultados de cada una de esas jurisdicciones, pero también darle un componente internacional. Y vamos a contar desde ya con juristas de gran nivel, como por ejemplo el doctor Luigi Ferrajoli, Juan Carlos Casagne, el profesor Zaffaroni, múltiples personas, magistrados de distintos países, juristas también de distintas nacionalidades, en lo que hace de nuestra querida España, Claro. Argentina, también igual de querida, Chile, en lo que hace lo mismo, José Perú María también. Alonso viene. Exactamente, porque hay, y siendo él además un referente muy importante a nivel Sí, internacional, sí. la idea es también reconocer ese ejercicio de centros líderes en materia arbitral, como lo es obviamente en España el que dirige el doctor Alonso, de manera tal que también lo tendremos acá, junto con otras instituciones muy importantes en lo arbitral y desde luego también que han generado mucho interés. La Corte Penal Internacional, el Tribunal Andino de Justicia, la Corte también Interamericana de Derechos Humanos. La idea es hacer entonces ese encuentro 2 días de manera muy fortalecida en beneficio no solamente de la jurisdicción y de la justicia colombiana, sino, por qué no decirlo, del mundo también. Bueno, allá estaremos acompañándolo, doctor Hernando, y aprendiendo. No terminamos de aprender, ¿no? Y tendiendo esos puentes, además, entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción arbitral, porque al final es un muy buen proyecto de vida, doctor Hernando. Así es, y creo que además de los múltiples beneficios que genera el arbitraje, que los sabemos y los tenemos por absolutamente ciertos, también pensamos en ese escenario de reconciliación, si se quiere, si es que ha existido distancia, cuando no de conjunción astral perfecta entre nuestra justicia arbitral, y digo nuestra porque pues desde luego personas como usted o como yo, como tantas personas y juristas que admiramos, que nos dedicamos continua y cotidianamente a esto, sí, como también en lo que hace del ejercicio de la jurisdicción en los diferentes países. Hemos tenido la ocasión de ser conjueces, de estar cerca de la justicia, y sabemos que también hay un elemento de apoyo, de fortalecimiento al arbitraje, y de ver al arbitraje no solo como un instrumento complementario, por qué no decirlo, sino también como un ente fundamental para la administración y la resolución de controversias. Doctor Hernando, muy bien. Hablemos del doctor Hernando Herrera, periodista. 6 AM Caracol, ¿no? Ahí estuvimos 11 años y fue una fase muy interesante. Realmente, más allá de lo periodístico, lo que hacíamos era el análisis de los hechos judiciales y de los hechos en derecho. Fue una experiencia muy nutritiva, un preparatorio, como decimos, constante y diario, porque nunca con los dos muy buenos directores con los que trabajé, el doctor Darío Arizmendi y el doctor Gustavo Gómez, generalmente no ponían en preaviso, en prealerta los temas que se iban a tratar, y en un país y en un mundo, si se quiere, tan judicializado, pues era permanente, y vino a adquirir ese modelo tanta importancia que ya en otros medios radiales por fortuna lo tienen, y me parece que fue una experiencia muy afortunada, porque era ver el derecho desde otra perspectiva, desde la perspectiva pedagógica, sí, desde la perspectiva, si se quiere, de comunicación, como este muy importante ejercicio al que usted me ha invitado, que resulta tan valioso desde todo. Igualmente, muchas gracias, y que resulta desde todo punto de vista ya imprescindible, ya no solamente valioso, sino que es muy necesario de cara a comunicar mejor lo que hacemos y a analizar lo jurídico, lo judicial y el derecho, y por supuesto lo arbitral, que es lo que siempre nos convoca poderosamente. Maravilloso, excelente, doctor Hernando. Yo creo que aquí es bien importante detenernos. El doctor Hernando, quiero que nos cuente por qué tomó la decisión de este rol de periodista, rol de abogado, rol de escritor, cuando estuvo en Caracol. ¿Qué fue lo que lo motivó a tomar esa decisión de acompañarlos en esa mesa de trabajo, que además fue un honor oírlo todo el tiempo, que nos contaba sobre todos los casos, la jurisprudencia, las últimas novedades legislativas, los casos más emblemáticos, la problemática de los casos y esa sensibilidad en la definición de los casos, esa capacidad, esa gran capacidad que tiene el doctor Hernando Herrera de síntesis de los casos? Muchas gracias, doctora Carolina. No fue una decisión fácil cuando me lo propusieron muy generosamente, porque el derecho, lo sabemos,
tiende a ser celoso, es una profesión celosa y de alguna forma veía que podía verse afectada, pero en la medida en que después me lo evidenciaron como una posibilidad de extender el derecho y lo que siempre además hemos hecho, digamos, en la cátedra y es precisamente tener esa capacidad de transmisión, entonces ahí lo vi como un elemento valioso, muy motivante. Fui en esos 11 años que desde luego dormí poquito y mal, porque pues era la actividad, Una desde nuevo, una madrugada. madrugada violenta más, nunca dejamos las otras actividades académicas o arbitrales, o lo que hace pues en época más reciente la corporación, entonces era un desafío. eh, yo tengo una cualidad, para algunos un defecto, seguramente mi señora se incluye entre los que dice o las que dice que es defecto y es que duermo muy poquito. Entonces, seguramente eso me hace que el tiempo me rinda un poco más, pero fue una experiencia muy valiosa y sobre todo de cara al ciudadano, demostrarle al ciudadano la importancia que tiene el derecho, de recomponer la justicia que a veces es criticada, malentendida y con un compromiso fundamental siempre, defender la institucionalidad de la rama, de la independencia y la autonomía judicial, porque ahora vemos desafortunadamente en el mundo modelos de gobierno, regímenes que conspiran frente a esa independencia y tuvimos entonces la posibilidad de defender, lo digo, pues estos esquemas de resolución de controversias, sobre todo lo que fue nuestro país en Claro. estos últimos años, que fue atacada de manera absolutamente preocupante y merecida, tanto la rama judicial como de hecho también el El arbitraje, arbitraje, digámoslo claro que así. sí, sí, señor. Doctor Hernando, pues mire que cuando yo lo oía a usted fue uno de los motivos de inspiración en este gran programa que fue creado en pandemia de 5 minutos para hablar de arbitraje, que no fue fácil porque al final, como usted lo ha dicho, esta es una comunidad muy celosa y muy conservadora y el haber tomado la decisión de mostrar esta ruta es una ruta que no nos cuentan, es una ruta que aprendemos sencillamente cuando tomamos la decisión de escoger esto como una decisión de proyecto de vida. Y créame que para mí es bueno, una gran felicidad que esté aquí con nosotros comunicándonos esto y ojalá acompañándonos en más de un espacio como este, hablando sobre una jurisprudencia, un caso novedoso, porque aquí nos ven y nos estudian y somos ayuda para todos los que siguen detrás de nosotros en esta ruta del arbitraje. Dentro de este marco va esta siguiente pregunta. Doctor Hernando, ¿cuál es su ruta del arbitraje para los que vienen detrás? Yo creo que el arbitraje, por fortuna, en el buen sentido de la palabra, se ha masificado. Cada vez hay más arbitraje, por así decirlo, lo cual se podría centrar en más casos arbitrales. Es una figura además que goza de confianza, de gran utilidad. Seguramente para esas generaciones que vienen, ello incumbe distintos retos. Primero, preservar la importancia que tiene el arbitraje, tanto en nuestro país como en el mundo entero, como sistema además Sí. idóneo para la resolución de controversias. Y más aún en un esquema que seguramente les va a tocar a ellos con mayor énfasis, de mayor globalización, de mayor intercambio comercial, en el cual pues no hay países autárquicos, porque creo que ese sistema ha llegado para quedarse dentro de este, si se quiere, nuevo mundo. Lo otro, desde luego, nutrirse mucho. El arbitraje no solamente es un procedimiento, lo hemos hablado tantas veces con la doctora Carolina, sino que es una forma de administrar la resolución de controversias y para ello se requiere trasfondo académico, estar al pendiente de las actualizaciones del derecho. Decía ahora usted una cosa muy importante, el derecho tiene que ser una ciencia para siempre ser aprendiz. Y en ese sentido, para los más jóvenes nos parece que esa constancia debe también perseverar desde todo punto de vista. Entonces yo creo que son reflexiones, seguramente son generaciones además muy competitivas y con un favor o con un ruego, si se quiere, en lo intelectual, no dejarse reemplazar por la máquina. La inteligencia artificial debe ser una herramienta válida, pero herramienta y no sustituta del intelecto humano. Por supuesto, además hay miles de cosas que hay que pensar en regular, un código de buenas prácticas de inteligencia artificial en nuestra comunidad arbitral, por ejemplo. Pero sí, en realidad este es un gran mensaje y un mensaje para los que están estudiando arbitraje, que quieren tener esto como un proyecto de vida. No se termina nunca de aprender. Y con esto quiero decirle, doctor Hernando,
por favor vuelva a este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje pronto, porque ha sido un gran homenaje tenerlo acá. Muchas gracias, doctora Carolina. Honrado también. Sé de la importancia de este espacio. Ha sido además usted también precursora en este escenario, porque ciertamente en materia arbitral esto no existía y me parece que, como coincidimos, tiene una validez, una importancia y una vigencia para los que estamos involucrados en este aspecto trascendental. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.